Polifacético, amante de las artes, entusiasta por la tecnología, visionario en los negocios y apasionado por la educación, son algunas de las cosas que definen a Lorenzo Zambrano. Pionero en el mundo de los negocios, siempre un paso adelante de todos, mostrando que no hay nada que no se pueda lograr, siempre con esa fuerza y perseverancia de ir más allá. Yo creo que Lorenzo siempre estuvo delante de todos los que lo tratamos, siempre iba un paso más allá. Muchas veces cuando platicaba con él tenía la sensación de que decía, por fin ya entendiste dónde tenemos que llegar. Siempre iba muy adelantado a todos nosotros. Creo que todos sabemos que tenía una visión muy amplia, pero lo sorprendente era su capacidad de enfocarse y dedicarse a temas en específico y trabajar hasta que se lograra sin nunca rendirse. Un ejemplo a seguir, no solo en su visión como empresario, sino como persona de valores, quien siempre mostró un gran compromiso con su país y con la sociedad. Impulsó y fomentó la educación en el país de una manera extraordinaria y desinteresadamente. Sí, pues mira, yo tengo 16 años en Cemex y mi primer contacto con el ingeniero Zambrano de hecho fue a través de cartas, ¿no? Porque yo en el 96 estaba pues con muchas ganas de estudiar la maestría, obviamente fue en Stanford, ¿no? Y entre otras cosas estaba buscando alguna beca, y siendo aquí de Monterrey, pues Cemex, entre algunas otras compañías, tenían la reputación de apoyar a la gente que estaba buscando algo así. Entonces le escribí una carta al ingeniero Zambrano y a raíz de me contestó, me mandó llamar aquí a Cemex, y bueno, eso empezó mi historia en Cemex, ¿no? Al final me ofrecieron una beca para ir a estudiar la maestría y bueno, como muchos de mis compañeros de Stanford lo saben, yo de alguna forma me casé con Cemex desde ese entonces, desde el 96, hace ya yo creo que como 18 años, ¿no? Durante la maestría, en alguna visita a Monterrey, pues me presenté o pedí una cita con el ingeniero Zambrano para darle las gracias por la beca y platicarle cómo lo estaba haciendo, cómo me estaba yendo. De un día para otro me recibió y fue ahí la primera vez que lo conocí, ¿no? Tuvimos una plática pues muy amena, él siempre platicando de Stanford, yo creo que le salía algo de nostalgia, ¿no? Y compartía algunos recuerdos y algunos maestros, algunos profesores que me daban clases a mí le conocían a él, entonces teníamos algunas anécdotas allí en común y le causaba mucha gracia platicarle cómo el profesor Van Horn, por ejemplo, era muy conocido por sus cold calls, ¿no? Que te agarraba en frío, a ver si habías hecho la tarea y a ver habías leído la lección. Yo creo que eso le traía a él recuerdos de sus tiempos allá y fue una charla, y fue cuando lo conocí, ¿no? Hace yo creo que unos 17 años en su oficina, en una charla muy amena precisamente sobre Stanford. Se le caracterizaba por eso mismo, por la responsabilidad social que él mismo se adjudicaba. Fue el pilar y la fuerza del fondo de becas para enviar a jóvenes a la Universidad de Stanford, universidad la cual junto con el Tecnológico de Monterrey fueron su alma mater. En el año 1987, decidimos formar los ex Stanford, que éramos pocos en aquel tiempo, un fondo de becas para personas que tenían necesidades financieras, pero sí tenían capacidades para ser aceptados en Stanford. ¿Pudieras ayudarles a becar, a conseguir una beca? Y éramos un grupo de 8 o 10 personas haciendo estatutos y viendo las estrategias de un fondo de becas para mandar a un mexicano con necesidad financiera a estudiar el MBA a Stanford, que no era barato y ahorita tampoco lo es más caro todavía. Entonces hicimos una estrategia de cómo pedir fondos, y en esa estrategia pues dijimos, ¿quién es el que está más cerca del corazón de Stanford? Lógicamente era Lorenzo. Lorenzo ya estaba en Cemex, era ya el presidente de Cemex, el director de Cemex. Y dijimos, pues con él vamos a pedirle $50,000 para arrancar. Y fuimos 2 amigos más y yo a pedirle una expectativa de $50,000, pero no le dijimos $50,000. Hoy, Lorenzo, pues venimos a pedirte que seas el pilar, la columna, el detonador de este fondo de becas, y pues quisiéramos contar con tu apoyo financiero. ¿Cuánto van a querer? Pues dijimos, mínimo unos $50,000. Bueno, les voy a dar 60,000. Oye, pues, hombre, gracias. Ya casi nos levantamos a dar la mano cuando dice, bueno, esos son los míos y 60 más de Cemex. Entonces, fueron $120,000 que pues, si no, nunca hubiéramos podido arrancar el fondo como lo hicimos,
porque ya nos sentíamos muy seguros de nosotros mismos, y claro, que le íbamos a pedir 20, le pedimos 40, pues también aprendimos que podíamos pedir y que y hay mucha generosidad. Pero esa es otra muestra de la generosidad que hay aquí en Monterrey, que es un fondo que sigue enviando muchachos de todo México, de escasos recursos o que tienen necesidad financiera, a sacar un MBA y Stanford y regresar a trabajar a México. Lorenzo procuró siempre ayudar, aconsejar y sobre todo dar oportunidades a todos aquellos quienes trabajaron o se acercaron con él. Abrió las puertas a quien se lo pedía y sobre todo hacía sentir la confianza que tenía en ellos de lograr las cosas. Te lo resumo en 3 cosas o en 3 conceptos, ¿no? El primero es ejemplo. Yo creo que él a muchos de nosotros en CEMEX y en la comunidad empresarial, en Monterrey, en México, pues de alguna forma era un ejemplo. Al menos para mí así lo fue. Y eso va vinculado, el segundo concepto es el de oportunidades. Él a mí en lo personal y a muchos compañeros míos aquí en la compañía, pues nos dio muchas oportunidades. Yo he tenido una carrera muy interesante en CEMEX. He logrado participar en diferentes áreas o contribuir en diferentes áreas y en diferentes países, y en muchas ocasiones yo sé que él figuró en tomar una decisión un poco aventurada en darme la oportunidad de probarme, ¿no? Entonces puso el ejemplo. A mí en lo personal, y sé que a muchos compañeros míos nos dio muchas oportunidades. Y el último concepto, que es probablemente el más interesante, es aventuras. Porque él nos llevó a hacer muchas aventuras, quizás impensables para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, en términos de qué tipo de cosas podíamos ir a hacer, qué tipo de fronteras podíamos estar probando, a ver si podíamos brincar. Entonces mi tiempo aquí en CEMEX en los últimos 16 años pues han sido caracterizadas por eso, ¿no? Seguir un poco el ejemplo que él nos marcó. Muchas oportunidades abundaron y siguen abundando muchas oportunidades, y todo ha sido una gran aventura, ¿no? Creo que balanceaba muy bien la parte racional, analítica, pero siempre le metía un peso muy importante al factor humano, y creo que eso me ayudó mucho en varios consejos a tomar decisiones importantes. Su percepción de la vida y los negocios fue sin duda alguna muy enriquecedora, incluso abriendo nuevos horizontes para todos aquellos que dirigían otras empresas, quienes podían aplicar esta misma visión. En los 10 años que yo dediqué a trabajar en el Grupo Alfa, él era consejero de esa empresa, y pues teníamos un trato profesional vinculado con la responsabilidad que él tenía en el Consejo de Alfa, y pues sus puntos de vista siempre fueron muy enriquecedores para mí. Él me daba una perspectiva que pues me hacía ver cuáles son las visiones que tienen los accionistas y cómo perciben su responsabilidad para el resto de la organización. Y creo que pues no puedo puntualizar así una anécdota única relacionada con esa situación, pero ciertamente Lorenzo me ensanchó mucho los horizontes para comprender las tareas que tienen quienes dirigen una empresa de la envergadura de la de él, y pues que ciertamente eran aplicables a la empresa en donde yo trabajaba. En su exitoso recorrido por la vida, la modestia y la generosidad invariablemente fueron valores que estuvieron presentes. Siempre supo escuchar y tomar consejos de los demás, y sobre todo dio tanto sin esperar nada a cambio. Yo creo que Lorenzo era un caballero, y probablemente no nos dábamos cuenta cuando lo tratábamos, y siempre recibimos mucho más de él de lo que nosotros le dimos. Hace poco después de que falleciera, hablando con una amiga, me decía: es increíble las pocas veces que traté al ingeniero y lo mucho que cambió mi vida. Y yo creo que todos nos es muy fácil subestimar el impacto que tuvo en nuestras vidas y cómo hubieran sido totalmente distintas si no lo hubiéramos conocido. Tenemos que estarle tremendamente agradecidos por lo generoso que fue con todos nosotros. Un aspecto o dos aspectos muy importantes que la gente no conoce de Lorenzo fue su enorme generosidad. Un hombre muy, muy generoso, que ayudaba sin que apareciera su nombre. Sé de varios amigos que tuvieron dificultades incluso para pagar las colegiaturas de sus hijos, y él se las pagaba sin pedir nada a cambio, y en eso yo lo admiré mucho. Por otro lado, era un hombre muy modesto. Nunca quiso sobresalir
de sus eventos personales se los reservaba mucho, sus pasiones, sus colecciones, y sabía escuchar consejos de sus amigos, cuando menos en el caso que me tocó a mí de vivir con él durante 45 años por ahí. Siempre fue muy abierto conmigo y yo veía que algunos de los consejos, tanto que me daba a mí o de los que le daba yo a él, los llevaba a cabo. Entonces sí sabía escuchar. Lorenzo, as most of you know, came to the GSB in 1966, which was really a time before many international students were coming, and he really paved the way for an entire generation of Mexican students who came later and who continue to come. It wasn't really until the mid to late 70s that Mexican students started arriving in greater numbers, which coincidentally is when I arrived too at the GSB. So that's one of the ways in which we remember Lorenzo. But of course, you only have to look around the Knight Management Center to really appreciate the tremendous generosity that Lorenzo brought to his relationship with the GSB. We do our view from the top in Cemex Auditorium, which itself is situated in Zambrano Hall. And those are a couple of palpable examples of Lorenzo's generosity, but his generosity went beyond the material. He served, for example, on our advisory council for a decade, where he brought a very important international perspective. Orgulloso exalumno de Stanford, Lorenzo Zambrano.